Cordial saludo. Bienvenidos todos a este laboratorio de creación titulado El baile de las mojiganas. Es un gusto para nosotros contar con la presencia de Juliet Morales, artista MISAC, quien tiene una obra maravillosa en nuestra exposición temporal Ires y Venires, La Señorita, de la que Juliet nos va a hablar más adelante en esta experiencia. Juliet, mil gracias por acompañarnos. Juliet está desde su territorio, superando también las barreras de la comunicación que a veces impiden que este tipo de eventos se desarrolle con éxito, pero es una forma también de podernos conectar con nuestros públicos y con los artistas que están en diversas regiones de nuestro país. Bienvenida, Juliet. Es un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Les agradezco nuevamente la invitación pues a conectarme con ustedes. A la gente pues también les agradezco mucho pues por su participación y el interés por este taller. Y nada, pues súper contenta como también de poder ampliar un poco más este tema de las mojigangas por medio de este laboratorio, ¿no? Creo que a veces la obra pues nos cuenta una parte, nos activa ciertas emociones e inquietudes, pero digamos que en este espacio creo que ya les puedo como abrir un poco más el panorama y dejarles un poco más de inquietudes, otras preguntas más. Querida Juliet, pues muchísimas gracias por acompañarnos, recordarle a nuestros públicos que esta es la primera sesión de nuestro laboratorio de creación, el baile de las mojigangas. Es el momento también de que se inscriban a este taller con el que vamos a tener 3 sesiones más, 2 presenciales. Juliet va a venir aquí a Bogotá, a nuestros museos del Banco de la República. Y pues nada, Juliet, de nuevo, gracias, súper bienvenida y pues te dejo con nuestros públicos para que nos comentes qué es el baile de las mojigangas y qué vamos a hacer en este laboratorio de creación. Gracias por acompañarnos, todos los que nos están viendo, pues abiertas las inscripciones a este espacio con Juliet Morales. Gracias. Vale, muchísimas gracias a ustedes. El día de hoy vamos a tener una introducción y unos relatos por parte de dos mayores de la comunidad que nos contarán de una manera un poco más detallada qué es este baile, de dónde sale, por qué se conserva en estos tiempos y pues cómo, qué lo antecede también, ¿no? Al final vamos a encontrar unos conceptos bastante importantes, como son lo de colonial, la descolonización, el género, un poco también el ritual, ¿no? La parte espiritual que conlleva esta práctica ancestral. Para el siguiente encuentro, pues la idea es que se desarrollen ya, o desarrollemos de manera conjunta estos conceptos y ponerlos en discusión, ¿sí? Ya ahí tendremos una participación más, pues desde el público, ¿no? Y para que conversemos y construyamos ya, o como se dice, como que desglosemos estos conceptos. Y en nuestro tercer encuentro, la idea es que nosotros podamos ya construir e involucrarnos en la construcción de esta imagen de la mojiganca. Al final, pues, la idea es invitarlos y convocarlos a que hagamos parte de ese baile, ¿no? Que lo llevemos a cabo y que seamos parte de esa actividad eh, eh, tan eufórica, ¿cierto? Que carga este baile. Este baile lo conozco yo más o menos desde mis 10 años, cuando soy consciente como de este recuerdo de este baile de las mojigangas. Y este baile sucede aquí al interior del resguardo de Buenvía. Y es un baile que lo realizan específicamente los hombres. Solamente se le permite la participación masculina. Y las mujeres siempre se encuentran en un espacio alejado, deben estar en la cocina, ¿sí? Desarrollando sus tareas pues de mujer, como dicen acá, porque esas son sus tareas, son sus deberes. Entonces, debe estar cocinando, organizando los eventos, debe estar como detrás de todo lo que sucede.
y no puede incluso participar, estar dentro del salón donde están bailando los hombres, mucho menos pues puede participar del mismo baile. Por esta razón y por esa exigencia o estos límites es que los hombres en esa construcción de ese baile se disfrazan de mujeres. Ellos empiezan a personificar este género femenino para poder interactuar entre ellos. Así que bueno, empecemos un poco más por el principio. Volviendo un poco más atrás, esto es una actividad que lo antecede el trueque. El trueque para las comunidades indígenas es un evento bastante importante porque es un día en el que podemos tener una variedad de alimentos en nuestra alimentación, sí, como en la cocina. Y esta actividad pues se realizaba de una manera más, como que se realizaba muchas veces durante el año en la comunidad, pero hoy en día esta actividad se realiza una vez al año y se hace a nivel general, no a nivel del resguardo. Eh, para el mes de octubre, el Cabildo convoca a toda la comunidad, es decir, a la comunidad de Tierra Fría, que somos los que estamos acá después del municipio de Silvia, hacia arriba, hacia las montañas, hacia las lagunas, y los cabildos de Tierra Caliente, que son los que están hacia Piendamó, los que están hacia Popayán, los que están hacia Cali, Santander, y hoy en día pues también hay más cabildos en otros departamentos. Entonces el Cabildo Mayor, que se encuentra aquí en el resguardo de Buenvía, convoca a todos estos departamentos, a todos estos cabildos que están allá, y para que suban al territorio, acá a Tierra Fría, y traigan sus alimentos, lo que se ha cosechado en ese momento. Y estos alimentos se intercambian, perdón, con los alimentos de tierra fría. Entonces, toda la gente de las montañas y de sus veredas, pues bajan con su cebolla, con el bulto de papa, con los uyucos, las habas, ¿cierto? Todos estos alimentos de tierra fría. Y la gente de abajo trae panela, trae plátano, em, trae todo lo que se pueda, como que ellos obtienen, ¿no? Eh, Igual que la carne, hoy en día podemos encontrar en el trueque, pues que se intercambian animales también, la gente trae sus perritos, como los cachorros que ha tenido la perrita, se traen tejidos, hoy encontramos cerámica también, entonces como que hay una variedad de elementos, pues que se pueden encontrar en este lugar y que la gente pues aprovecha. Pero digamos que el momento en que se realiza este intercambio es importante. Les decía que se hace para el mes de octubre y se hace para el 31 especialmente, porque para la comunidad Misak el año nuevo se celebra el 1 de noviembre. Esa es la fecha en la que nosotros, dentro de nuestra cosmogonía, pues celebramos el nuevo año. Pero también en esta misma fecha celebramos que nuestros mayores, nuestros antepasados, nuestros difuntos vienen a visitarnos, vienen a nuestras casas a ver cómo estamos, a saludarnos. Y por eso nuestra tarea es que nosotros debemos recibirlos, estar preparados para su llegada. Por eso el trueque se desarrolla el 31 de octubre, porque apenas hemos intercambiado los alimentos, pues llegamos a la casa pues con un costal de cosas y las ponemos en preparación esa misma noche. Entonces las familias Misak llegan a su casa, comparten con toda la familia hace una minga, ¿no? Pequeña, interna en su casa. Entonces empiezan a pelar papa, a organizar la carne, a fritar los plátanos, pues que se han intercambiado. Algunos ya tienen chicha preparada, colocan chirrincho, hacen rosquillas. Los bizcochuelos, pues que son hechos a base de panela bueno, entonces estos bizcochuelos pues son bastante conocidos aquí en el territorio. Eh, y estos alimentos se colocan todos en una mesa. Entonces ya tenemos todos los alimentos preparados, la familia se reúne y hace una mesa en la cocina, donde está al lado del fogón, la gente se reúne ahí, arman la mesa y colocan unas velas. La comunidad Misak, pues desde la llegada de la colonia, desde este encuentro con esta cultura española, occidental, como decimos nosotros,
empieza la religión pues a ser parte como de estos rituales, como de estas prácticas que están en la comunidad. Así que después de haber puesto esta mesa en, en la cocina, las familias se reúnen alrededor de esta mesa y empiezan a rezar. Eh, pero previo a esto, también se coloca en una hoja de papel los nombres de las personas que han muerto en la familia, que han fallecido. Y se colocan en orden, ¿no? Como quién pues, fue la primera persona que dejó la familia, pues desde donde tengan como memoria. Y se colocan todos los nombres de todas las familias, hermanos, tíos, primos, todos van en este papel y se coloca al lado de esta mesa. Y ya después de eso, ya teniendo en cuenta a todos los difuntos, la familia empieza a rezar. Se hace una oración católica, se reza por estos difuntos. Y esto más o menos sucede como entre las 10 11 de la noche, pues cuando ya más o menos se ha terminado de cocinar. Y la familia ya se dispone a dormir, a descansar. Estos alimentos no pueden ser consumidos antes de ese día, o sea, antes del primero de amanecer, 1 de noviembre. Deben estar expuestos en la mesa porque esa es la bienvenida para nuestros difuntos. El alimento es para ellos, no es todavía para nosotros que estamos en este plano físico, es especialmente para ellos. Por eso la familia se sienta a recordar cuáles eran esos alimentos que a nuestros antepasados les gustaban, cuáles eran esos alimentos preferidos para ellos. Entonces se consume como perdón, se preparan como con ese amor, ¿no? Con ese afecto, estos alimentos. Em, bueno, cuando ya amanece, siendo 1 de noviembre, estos alimentos ya ahora sí los podemos consumir nosotros. Pero las familias también acostumbran a que apenas a 6 de la mañana, 7 de la mañana, todas las familias salen con una olla de chocolate a donde los vecinos, a compartir el chocolate y a compartir las ofrendas también. Entonces esa es la costumbre aquí, que uno ya está pendiente de que el vecino llega con su olla de chocolate y uno también lo espera pues con los alimentos que uno ha preparado en su casa. Estos son como dos momentos importantes, ¿no? Antes como de hablar de la mojiganga como tal. Entonces hablamos de que existe el trueque, que es como la actividad primordial para nosotros y que es una práctica ancestral que es nuestra, que realmente hace parte de la memoria ancestral. E igual que las ofrendas, porque estamos recordando casi que nuestro árbol genealógico, estamos recordando a, a nuestros antepasados y pues se les muestra respeto. Estos dos momentos que se desarrollan en la comunidad son lo que empiezan a construir y son como la base de lo que es la mojiganga, así como esa construcción. Y les cuento esto porque siento que esa es como la parte eh, de lo espiritual, un poco de lo ritual que carga esta mojiganga, de este baile. Puedo empezar a conectarlos un poco con lo que ha sido la obra ya como tal de la mojiganga. Pues porque esta obra ya es una forma de resignificar este ritual, esta práctica, ¿sí? Como desde mi sentir. Entonces, bueno, como entrando un poco más en detalle de este encuentro en la noche de las ofrendas, pues en mi familia siempre se ha realizado, es una práctica que ha estado muy presente, que no se ha olvidado y que en algún momento, digamos como de la niñez, sentí, o bueno, no me sentía como tan involucrada en este tema porque no había conocido digamos como a mis bisabuelos o había escuchado por parte de mi mamá las historias de su abuelo, como de historias cuando ellas eran pequeñas y pues eran de personas que ya yo no conocía, que ya no estaban en este plano físico. Entonces, más adelante, ya cuando mi abuela, ella muere, pues entonces ahí esta práctica de las ofrendas, pues para mí se cargó de mucho más sentido y cada año,
pues para el mes de noviembre es un mes muy especial para mí, pues ya se volvió una cosa más interna, más mía, de preparar estos alimentos. O sea, ya por fin yo pude ser como parte de esto de una manera un poco más sensible, ¿sí? Siempre lo había visto como una manera muy alejada porque pues no había vivido la ausencia de una persona de esta manera. Y pues creo que es una práctica que se le debe inculcar a los niños, ¿no? Desde muy pequeños. A veces se desconoce un poco cuál es el sentido de esta práctica hoy en día. Eh, la cita que encontramos ahí pues es de Taita Javier Calambás. Él es uno de los mayores que hace parte de las entrevistas que coloqué acá. Y un poco de lo que él resume de esta palabra es que esta palabra significa cambiar la forma de ser, querer ser otro. Entonces, bueno, todavía no llegamos como a ese punto, pero lo que les contaba, ¿no? El trueque es una de las actividades que antecede esta práctica y aquí como ustedes lo pueden ver, pues aquí están las personas ya esperando a que se dé la orden del intercambio y pues vemos que son muchas las mujeres que encabezan como esta actividad. Esto sucede en la vereda Santiago. Yo vivo muy, muy cerca de este lugar. He sido como una persona muy afortunada porque vivo justamente en el núcleo. Antes se le llamaba, o hasta ahorita algunas personas todavía conocen este lugar como el núcleo, porque en esta vereda, en esta zona del resguardo, pues se encuentra el cabildo, la casa del cabildo, donde se realizan las asambleas. Está la cancha como de fútbol, que es donde se realiza el trueque, y justo ahí al ladito se encuentra la Universidad Misak. Ahí al ladito también está el proyecto de la Casa Payán, el proyecto de las Casas de las Parteras. Sí, son como proyectos del Cabildo que ha intentado revitalizar, ¿no? Como que son prácticas que han estado desfalleciendo, que han estado ahí como desapareciendo y que a través de esos proyectos, de esos impulsos, de esa intención de revitalizarlos, pues ahora ya se conocen como espacios físicos donde las personas interesadas en estos temas pues pueden acercarse y ser parte de esos procesos. Entonces, bueno, aquí tenemos el trueque, la gente pues con su cebolla, con sus bultos de papa, con el repollo, el mexicano. Sí, estos son como el colegio pues también queda aquí, el primer colegio MISAC también está aquí muy cerca y pues el colegio también es una institución que se prepara para esta actividad. Entonces son los niños que durante todo el año pues siembran, salen hay diferentes terrenos que le pertenecen como al colegio, pues más que todo como a los niños, ¿no? Que porque ellos son los que siembran, los que cultivan, los que cosechan. Y al final, en el mes de octubre, pues ellos ya pueden llevar lo que se ha cosechado de este intercambio. Entonces, hacen parte, hacen parte del trueque de una manera muy activa, ¿no? Llevan todos sus productos. Y bueno, otra actividad importante también, digamos, que antecede a la fiesta de las mojigangas o ese baile, es, eh, es la minga, ¿no? Algunas personas, bueno, perdón, antes como de pasar al tema de la minga, cuando ya ha pasado el trueque, luego en la noche hemos tenido la noche de las ofrendas y amaneciendo el 1 de noviembre, pues ya podemos consumir estos alimentos. De ahí en adelante, durante todo el mes de noviembre, es un mes de celebración, es un mes de fiesta. Entonces, en este mes específicamente es cuando llegan las mojigangas, que son unos hombres que se disfrazan, ya los vamos a ver más adelante, llegan a las casas y empiezan a bailar. También otra actividad que antecede ese baile es la minga. Entonces, cuando se construye una casa, por ejemplo, em, la gente al finalizar, o sea, al terminar la casa, hace un ritual en el centro de la sala e invita a la comunidad a trabajar. Se invita a todos los vecinos, amigos, conocidos, para que les ayuden en la construcción de esta casa. Y en la noche las mismas personas que participaron en esa minga de la construcción de la casa llegan a consumir las ofrendas y llegan a bailar también.
Entonces los hombres se disfrazan y llegan a bailar en estas casas. Entonces son como dos formas que se empiezan a dar para poder, o sea, son dos actividades importantes para poder desarrollar este baile de las mojigangas. Las mojigangas no se dan en otros espacios, no se dan en cualquier momento del año, no se realizarían en enero, ni en marzo, ni en junio, ni en agosto. Es específicamente durante el mes de noviembre y antecedido por estas actividades, el trueque, las ofrendas o la minga. Entonces no hay otra forma de que esto se desarrolle. Entonces más adelante esto fue hace como 2, 3 años y las personas que aparecen ahí pues son profesores de una de las instituciones de acá de Resguardo de Guambía, una escuela. Y pues la minga que ellos hicieron fue ir a picar la tierra y dejar la tierra lista para sembrar. Entonces acuden profesores, acuden padres de familia, em, y los mismos estudiantes. La mujer pues siempre ha sido muy visible en el tema del trabajo, siempre está en todas las actividades, a diferencia de los hombres creo, porque pues ella está con su pala todo el tiempo, pero asimismo está en la cocina, está con los niños, está en el telar, está hilando, está tejiendo, y ya desempeña diferentes labores. Acá vemos pues a las mujeres en la minga, ¿sí? En colaboración, lavando platos, lavando las papas. Y como que esto sucede durante todo el día en esa preparación de la minga. Y en esta ocasión pues vemos que apenas entran a descansar en la hora del almuerzo, pues se empiezan a repartir las ofrendas después de haber trabajado. Entonces les entregan un plato de arroz con rosquillas, bizcochuelos. Ah, los bizcochuelos están hechos a base de achira, ya me acordé. De achira, panela y canela y eso. Entonces, es un bizcochuelo muy rico. Bueno, las mujeres siempre han sido caracterizadas por desarrollar varias actividades al tiempo. Entonces, están en la minga, pero también están al cuidado de sus hijos, siempre con su niño en la espalda, no lo dejan solo, siempre están con ellos en sus espaldas. Los niños también ayudan, las niñas, perdón, ayudan a sus madres a cuidar los niños. Entonces, algunos están jugando y mientras juegan también están cuidando a su hermanito menor y lo llevan en sus espaldas. Y bueno, este es un ejemplo como de una mesa de una ofrenda aquí en la comunidad. Lo que les decía, se colocan los alimentos que existen en la casa o dentro de esta cocina. Se coloca una vela y es cuando se deja todo solo, y para darle como el espacio o el paso a los espíritus, ¿no? Que van a visitar esa casa en esa noche. Y estos son los platos pues que prepara la gente. Lo mismo, rosquillas, huevos, papas fritas, plátano frito. Por lo general siempre son cosas fritas, eso sí, carne frita, pescado frito, acompañado de chicha, chirrincho, les hacen sopas, bueno, todo lo que la persona quiera colocarle. Bueno, hay muchas comunidades que realiza esto, ¿no? Casi que toda Latinoamericana tiene esta práctica, desde México, más hacia el sur también como Perú, ¿cierto? También desarrollan como este mismo ejercicio de conmemorar y de recordar a los difuntos. Bueno, ella es una de mis familiares, ahí está, pues mientras prepara los plátanos fritos, también está hilando, siempre está en su oficio. La mujer pues se le conoce por eso, ¿no? Y siempre la recomendación es esa, que la mujer no puede estar sentada cruzada de brazos, siempre debe tener un oficio en la mano, siempre desarrollando otra actividad, y que pues esa es como de la base de la mujer, ¿no? Que debe ser desarrollar actividades múltiples. Esto es un archivo de Víctor Daniel Bonilla, que es como uno de los colaboradores en 1970 más o menos, y hace un registro fotográfico en la comunidad. Y bueno, pues traía esta imagen acá para hablar un poco del tiempo de la recuperación de la tierra también, porque en los años 80, pues que es como el año que nosotros tenemos muy presente en la comunidad, porque es el año en el que se dice que ya se ha recuperado gran parte del territorio de los hacendatarios, de los terratenientes. Las fiestas que se empiezan a desarrollar dentro del territorio MISAC se realizan, pero solamente para los hombres, no son los hombres quienes pueden como celebrar
pueden tomar y pueden bailar entre ellos. Y puesto que en ese momento no había participación de la mujer, por eso es que en la celebración solamente los incluía a ellos, solamente se le permitía como esa emoción de euforia a los hombres. A la mujer se le exigía más bien que se mantuviera en otro estado de ánimo, ¿no? Y en otras labores. La recuperación de las tierras pues es muy importante para nosotros, para entender un poco también por qué sucede el tema de la negación de la mujer, ¿no? En el territorio. ¿Por qué en este baile específicamente no se le permite la participación a la mujer? Y debemos recordar que en la época del terraje, pues, y los hacendatarios ejercían esta cosa de poder, esta cosa de violenta frente a las comunidades indígenas, ¿no? Frente a los indígenas de estos territorios, porque pues estaba toda la esclavización todavía estaba muy viva en ese momento, sí, el maltrato. Y pues cada vez que el indígena no cumplía con su labor de trabajo, pues era maltratado, ¿no? Había una pre- eh, un acto de violencia bastante marcado desde los colonos, desde los terratenientes hacia los indígenas. Y de ahí vemos o entendemos nosotros que ahí es donde se empieza a sembrar el concepto del machismo, ¿sí? Porque es una forma de ejercer poder sobre la otra persona. Y no solamente vemos que se ejercía desde el hacendatario hacia el indígena, sino que este hombre indígena también llegaba cargado como de, de esa violencia y la transmitía en su hogar también. Sí, porque dentro de la cosmovisión Misak se habla de la mujer también como un pilar de cultura, una mujer, un pilar de respeto, uno de los pilares importantes dentro de la cultura. Pero desde ese momento, desde que llega a la colonia, se distorsiona ese respeto, se distorsiona el deber de la mujer y es ahí cuando se empieza a ver el tema del machismo, ¿no? De apartarla, de silenciarla y no permitirle su participación en ninguno de los espacios. Entonces, nosotros hemos entendido que este proceso de colonización y de poder sobre estas comunidades minoritarias o indígenas, pues es de donde nace esa desigualdad del género, ¿no? Del sexo masculino y femenino. Y sabiendo que nuestra base de la cosmogonía pues está en la dualidad, en ese equilibrio del hombre y la mujer, de ese dar y recibir, de todo lo que existe en la naturaleza, ¿no? Entonces la naturaleza decimos que es él, ella, o sea, no es solamente la laguna, sino que también existe la laguna macho. Entonces siempre están en esa dualidad. Entonces, recordando eso, pues nos damos cuenta que realmente la práctica que fomenta la desigualdad entre el hombre y la mujer viene de la colonia y que nosotros la conocemos gracias a nuestras mayoras, a nuestras abuelas churas, que cuentan cómo era la violencia a la que eran sometidos en los tiempos del terraje, en los tiempos de la colonia. Y bueno, con ese encuentro como de culturas, es que empieza a aparecer esta práctica de la mojiganga. Y bueno, entonces hablamos de que hay un encuentro bastante violento de dos culturas, ¿no? Hablamos de Occidente y hablamos de las comunidades indígenas. En ese encuentro violento, de masacre, de como sí, de muerte, todo esto, hay una burla que empieza sí, por parte de la colonia empiezan a haber unas formas de expresión, unas formas de burlarse de su poder. Es decir, ellos hacían ciertas actividades de fiesta, cuentan nuestros mayores, para burlarse de nosotros, para burlarse de que casi que nos han exterminado y que ellos ahora tienen el poder, ¿no? En la llegada de la colonia. Entonces, ellos empiezan a hacer unas fiestas, empiezan a desarrollar como unas formas de celebrarlo y es desde ahí que empiezan a conocerse las fiestas como estas fiestas eufóricas, ¿no? Donde la gente puede como burlarse del otro y es fomentada
por la colonia, burlándose hacia las comunidades indígenas. Lo que les contaba ahorita, sí, como que durante la recuperación y todo el tema de la tierra, pues las celebraciones siempre fueron entre hombres, ¿no? Como lo podemos ver aquí en este registro de este fotógrafo. Para hablar un poco más de esto, pues había invitado al profesor Luis Almendra. Él es docente aquí en la institución educativa Misak Mamá Manuela. Él es hoy en día profesor de Namuiguam, o sea, de la lengua tradicional de aquí de la comunidad. Y él, pues, me pareció muy pertinente para este taller porque es una persona joven, bueno, no, es un señor, pero digamos que dentro de la historia del tema de la mojiganga es una persona joven, ¿no? Entonces, durante su adolescencia, por lo menos, él nos contaba que había participado de este baile, que había logrado, pues, ser parte de la construcción de ese vestuario. Nos relataba mucho cómo lo veía él, ¿no? Cuál era su posición frente a esa construcción de la danza de las mojigangas. Y él decía que con la llegada de los españoles, pues específicamente lo que les contaba ahorita, era que era una burla de los españoles hacia nosotros como comunidad indígena y que él sentía que de pronto no era tan bueno o viable que se siguiera repitiendo este baile, porque era como recordar que los españoles nos colonizaron, que los españoles se impusieron sobre nosotros y que además de eso se hizo una fiesta sobre esa derrota, sobre esos cuerpos que se habían decapitado, que habían dejado tirados sí, ¿no? Que eran cuerpos sobre los cuales los españoles bailaban. Entonces, que él sentía o lo recordaba como de una manera dolorosa, que no valía la pena de algún modo recordar. Entonces, pero aún así, inmerso como en todo ese baile, la fiesta, cuando era joven, nos cuenta que se disfrazaba, que salía con sus amigos, salía a bailar, y pues el chiste de este baile es que nadie lo reconozca, nadie de la comunidad sepa quién está detrás de esta máscara. Entonces, utilizaron muchísimas máscaras en ese tiempo. Conocemos la máscara del nené, la máscara de la señorita, que es la que ustedes están viendo en este momento. Está la máscara del diablo, está la de Fidel Castro incluso, ¿sí? Porque este baile, lo que les decía, no hace parte del ritual. El ritual como tal, lo que antecede este baile, sí viene de las ofrendas, viene del trueque, viene de la minga, que son prácticas propias de este territorio. Pero la mojiganga, mi interés sobre este baile es específicamente por esto, porque es una construcción de su contexto, se debe al contexto y a su historia también. Entonces siempre está en constante renovación. Entonces, en esos momentos, cuando empieza a aparecer la mojiganga, estos hombres eh, se arman de creatividad y empiezan a recoger elementos de su entorno para construir y decorar esas máscaras que han traído desde las ciudades, desde los pueblos. Entonces, el tocado que ustedes ven en la cabeza de este hombre Misak disfrazado lleva como este papelillo brillante, tiene estrellitas, tiene cadenas. En otras ocasiones llevan estrellas, llevan stickers. Entonces, todo lo que se encontraban en el medio, en la vereda, en las tienditas de las esquinas, de las veredas, perdón, se empiezan a integrar a estos tocados. Bueno, aquí por lo menos en la imagen que está a la izquierda podemos ver que está la máscara del Mister, acá lo conocen como el Mister. Está acá como una corona, ¿no? Como si fuera la corona de un rey. Y esta pues se varía con las máscaras, cualquiera puede llevar como esos kepis. Y arman así sus personajes. Em, entonces lo que nos cuentan como esas máscaras y esos tocados que ellos han ido construyendo pues es que han tomado todo lo de su contexto y todo lo que llega de la ciudad, todo lo que ha llegado, pues se ha incorporado a este vestuario. Entonces podríamos decir que realmente no es un vestuario, digamos, como el anaco de la mujer, ¿no? Que tiene, que recoge la elaboración de la mujer cuidadosa, que es un tejido pues que se hace con mucho afecto, que es un trabajo muy delicado que desarrolla la mujer, ¿no? Mientras que esta diferencia, pues sí es un baile donde los hombres han recogido todo lo que ha llegado.
como les decía, la máscara de Fidel Castro, por lo menos. Entonces empieza a hablar como de esos personajes que han ejercido poder sobre un territorio. Entonces aparece Pastrana, aparece Fidel Castro, aparece el Mister, que prácticamente hace relación a la llegada como estos antropólogos, diría yo, pues extranjeros, ingleses, bueno, toda esta gente que ha llegado al territorio. Y estas máscaras pues son muy viejitas, ya están bastante deterioradas, han estado guardadas acá en el territorio muchísimo tiempo. Y pues como es una fiesta en la que se bebe, se toma mucha chicha, pues la gente se emborracha. Y pues las máscaras no son como una cosa que esté bien cuidada siempre, sino que por el hecho de que es una fiesta, eh, pues puede sufrir algún daño. Los borrachos, o algunos que se emborrachan, pues se caen con la máscara de cara, entonces algunas están fragmentadas en un lado de la cara. Pero asimismo las intentan recuperar y les colocan estas cosas brillantes como de los árboles de Navidad. Sí, empiezan a integrar todas esas cosas para darle más color a este personaje. El profesor, pues, en esa conversación, bueno, por ejemplo, ahí vemos como la imagen de las galletas de Papá Noel. Están, por ejemplo, esos stickers de los bombones que venían antes como de personajes de novelas de televisión. Sí, entonces, pues de algún modo se ven como muy graciosas, ¿no? Entonces esa era la idea de construir este personaje, porque era una cosa burlesca. Pero desde que siento yo como en oposición como lo que dice el profesor Luis Almendra, es que efectivamente pudo haber sido una fiesta que empezó siendo una burla de los españoles hacia nosotros, pero en el momento en que la comunidad se apropia de- se apropia de ese momento histórico y lo transforma y empieza a contar su historia desde su punto de vista, desde su sentir, pues entonces ya no es recordar y sentirnos burlados, sino que es todo lo contrario, es tomar una posición frente a eso, es recordar, pero también conmemorar, porque entonces se empieza a conectar con las ofrendas. Entonces es un baile que se desarrolla después de las ofrendas para recordar a nuestros difuntos, a los que murieron en ese tiempo de la colonia. E incluso estos personajes empiezan a hacerse sentir como una puerta del plano físico y el espiritual. Por eso en la comunidad se les tiene como mucho respeto. Se les abre la puerta para que ellos entren, porque de algún modo, como dice una de las profesoras que se llama Consuelo Aranda, ella menciona que son también como el buen augurio. Cuando uno los deja entrar a la casa, representan el buen augurio para la cosecha, para el siguiente año. Y también es de mucho respeto por eso, porque por medio de ellos llegan estos difuntos, pero incluso también pueden ser los mismos espíritus a través de ellos, de los familiares. Entonces, por eso siempre se les abre la puerta con mucho respeto a ellos. Creo que la construcción o la apropiación de esa burla, pues se ha convertido para nosotros en una manera de contar la historia de la colonización, pero de una manera burlesca. Entonces, los hombres se disfrazan como los españoles con estos cascos, pues que ellos dicen que los españoles llegaron con estos cascos brillantes, metálicos, y pues los elementos que incorporan ahí son solo de la cotidianidad que se vive aquí en el resguardo. Y esto pues se ve muchísimo en, en los años 70 por allá, es bastante visible este baile, pero sí, como en el 80 un poco más hacia acá. Pero también nos mencionaba el profesor Luis que después, como desde de la reforma de la Constitución, cuando se dice que las comunidades o los diferentes territorios pueden practicar las diferentes religiones como a su libertad, ¿sí? Como que que tenemos como ese derecho de expresión en cuanto a las religiones o todas estas prácticas, pues resulta que antes sí, como de ese anexo en la Constitución, pues habían dos religiones aquí dentro de la comunidad, una pues que ha sido la católica de la colonia, estaban los pentecostales, pero cuando ya se habla de esa libertad
de expresión, pues entonces llegan todas las religiones posibles. Ahorita nuestro territorio está inundado de iglesias, entonces en cada vereda hay una o dos iglesias de diferentes iglesias, no es ni siquiera la misma, son diferentes. Entonces, esa supuesta libertad que ha dado el gobierno, pues entonces ha hecho que también se deterioren estas prácticas, porque entonces estas religiones pues han llegado hasta el punto en el que esas prácticas las han rechazado y se han satanizado. Entonces, se ha visto afectada esa forma de expresión en la que pues ellos dicen que es algo como el demonio y que es necesario quemarlo, desaparecerlo. Y mucha gente pues ha optado por eso y hoy en día pues sucede que no encontramos, que este baile no se desarrolla, que son muy pocas las familias que todavía lo conservan en su memoria. Eh, sí, como que ha sido como una de las cosas que ha afectado muchísimo este baile. Se ha visto bastante afectado por este tema. Y pues esta construcción de este baile también, otra cosa que también lo construye, pues es la misma religión católica, como les decía, pues fue como para, digamos que desde lo católico ha habido una forma de sobrellevar estas dos cosas, ¿no? Un poco la tradición y la religión, y es ese híbrido pues que se ha creado aquí en la cultura, y es la única forma en cómo pues se nos ha permitido conservar la tradición, o que nosotros hemos aprendido a llevar esos dos elementos que tenemos. Entonces, por ejemplo, Taita Javier nos habla de los aguinaldos, porque como la fiesta se desarrolla en noviembre, a veces esas fiestas se extienden hasta el mes de diciembre y se conecta pues con las fiestas del Niño Dios, de la celebración de la Navidad y pues lo que les digo, Guambía pues en su historia ha sido muy católica, gracias a los españoles. Entonces, eh, mm, dice mi abuelo también que en la escuela, en la primera escuela que existió aquí dentro del resguardo, pues eran las monjas, las lauritas, quienes les enseñaban a hacer todas estas manualidades. Entonces, que era de ahí que ellos aprendían a construir, a pintar, a coser, a todo eso, y de ahí salían estas cosas, estos tocados, estos adornos. Y por eso también en el tocado anterior que veíamos apareció una campana como navideña ahí también. Entonces, pues es la integración como de eso también que traen las hermanas Lauritas, la Navidad al resguardo de Guambía. Entonces, la mojiganga es, es una cosa sincrética y es un collage de todo, trae lo que les digo, lo antecede los rituales, que es muy importante y que logra la mojiganga tener una conexión con ellos y que gracias a esa conexión es que nosotros podemos como tener esa puerta de conexión entre el plano espiritual y este plano físico. Pero también tiene esa otra connotación importante que es la connotación política y social que cargan estos personajes, como los de Fidel Castro, Pastrana, y esta en específico, de la que yo siempre he hablado y que pues siempre me ha causado curiosidad y que ha sido muy importante para mí, porque esta máscara, dicen los hombres que representa para ellos la mujer mestiza. Entonces, esa es la representación de esa mujer blanca. Dicen ellos que no tiene rasgo, que casi ni siquiera tiene nariz, se le pierde. Y que es una mujer, y entonces dicen ellos que las mujeres mestizas se maquillan mucho, que son muy llamativas y que solo les interesa como esa belleza superficial, que no tienen conocimiento de cultura, que no tienen raíz, que no tienen cultura, que no tienen tradiciones, que no tienen nada, que son vacíos. Entonces, en esa máscara que ustedes ven ahí, pues carga toda esa idea, ¿no? Detrás de esa máscara hay un hombre que está pensando en esa personificación de este concepto que es lo mestizo, la mujer mestiza. Y se realiza, o sea, los hombres se disfrazan de esta mujer precisamente para señalar o para enseñar también de algún modo, enseñarle a las mujeres de la comunidad que ese tipo de mujer no es bienvenida dentro del territorio, que no hace parte de la comunidad, que se la rechaza y que además se le burlan por esa razón, porque no es un ejemplo a seguir dentro del territorio. En los bailes, después de que ya se ha hecho la minga o
o las ofrendas, pues llegan en grupos de 6, 7 personas, 7 hombres, y entre ellos pues se han puesto de acuerdo para saber quiénes van a ir disfrazados de hombres y quiénes van a ir disfrazados de mujeres, para que en la misma fiesta pues ellos puedan hacer pues sus parejas y bailar en la fiesta. Entonces, con el profesor Luis, él nos contaba que escogían entre ellos al que tenía una voz más alta, que gritaba más duro, y él era el que se encargaba como de amenizar el espacio, la fiesta, porque entonces cuando llegaban a una casa, él podía gritar muchísimo, pero no eran como gritos de pelea, como dice él, sino unos gritos de victoria, y es como los gritos que daban los españoles cuando nos habían colonizado. Pero desde la otra lectura también está en que también son unos gritos de lamento, porque pues es recordar a nuestros antepasados que murieron en ese encuentro violento de la colonia con los indígenas. Pero también es una cosa de fiesta, o sea, es de alegría en ese momento porque nos visitan, es un momento de visita de estos espíritus de nuestros antepasados en nuestras casas. Em, Cuando llegan, bailan, gritan y también empiezan a hacer monólogos. Cada uno lleva preparado un monólogo de burla o crítica relacionado con su personaje. Como les decía en un comienzo, yo este baile lo conocí siendo muy pequeña, y pues conocí a este personaje de la señorita, pues que mientras ellos hablaban y se burlaban como de esta mujer, de esta máscara o de lo mestizo, pues de algún modo, o sea, ya ahora en mi adultez empecé a conectar esos recuerdos con esos monólogos, porque decían, han habido burlas como en torno a la educación un poco, ¿no? Como esa mujer que estudia, que es perezosa, que no se dedica a la huerta, sino que ha salido del territorio y se ha arriesgado pues a pertenecer a otros espacios y que no es una mujer con todos los conocimientos necesarios que una comunidad indígena o que una mujer indígena debe tener. Entonces, conectando estas dos cosas, ese recuerdo, yo de niña en ese espacio, pero ahora como una mujer pues, que ha salido del territorio, que ha estudiado y pues que tiene una formación ya con la universidad, pues me recordaba mucho eso, ¿no? Como que de todos esos detalles que ellos describían y criticaban y burlaban, pues como que yo cargaba todos esos detalles, todas esas burlas, como que yo dije, pero ¿cómo así? Yo soy una mujer que ha salido, que en la casa pues se me ha dicho que soy una mujer perezosa porque los tejidos nunca los terminé, porque nunca me quedaron bien, porque prefería jugar en la carretera, sí, porque como que prefería otras cosas y siempre había siempre se me señalaba como una mujer perezosa, una mala mujer. Entonces, de esa conexión es que empieza a surgir esta obra que se llama La Señorita, ¿no? De un baile que no se le permite a la mujer y que yo, eh, sintiéndome un poco como en ese limbo de estar aquí y allá, pues me tomo como esa osadía de participar en este baile y de representar a una mujer. O sea, yo siendo una mujer indígena, sí, como disfrazada de esta otra mujer mestiza que es esta máscara y bailando, o sea, como burlándome de esa misma mujer, haciéndome una burla sobre a ese contexto, ¿no? De a todas estas cosas que han influenciado, que han atravesado como esa construcción de la identidad de mujer. Bueno, entonces sí, como que de ahí, de todo esto, de todos estos elementos que van apareciendo, es que he ido construyendo la obra que ustedes de pronto algunos ya conocen o que está expuesta en el Banco de la República. Y es esta obra, ¿no? De un retrato mío donde yo bailo desnuda con mi cuerpo, lo expongo para hablar de todas esas marcas que deja la influencia de Occidente, la educación, la religión, sí, como estas otras costumbres a las que también de algún modo nos hemos tenido que adaptar porque no nos podemos cerrar, arrinconarnos y dejar esto a un lado, sino que como nos vemos afectados por todo eso, pues nos ha tocado ser parte de todo eso que sucede.
Y por eso esa necesidad de tomar el tema de la mojiganga, para poder hablar de esa construcción de las identidades de las mujeres misak, ¿no? De las jóvenes especialmente. Pero también en esa búsqueda, pues lo que les contaba en un comienzo, descubro todo esto que está cargado de una cosa muy espiritual, de una cosa de conmemoración, una cosa que nos recuerda la colonia, que nos recuerda los hechos violentos, y que también este mismo baile da cuenta de esa práctica machista que existe en la comunidad o que quedó después de la colonia, o sea, se sigue ejerciendo a través de ese baile y que en el hogar pues también se ve reflejado, ¿no? Entonces, como mujer que ha estado aquí en la comunidad y por lo menos en mi familia somos muchas mujeres, la mayoría de todas somos mujeres en la casa, pues he podido conocer cómo se desarrolla esa vida en pareja, en familia. eh, y pues es una exigencia bastante grande, ¿no? Porque la mujer es la que ha callado, ha estado en silencio, la que debe estar ocupada en otros oficios y que no tiene una participación casi que social. Entonces por ahí recordaba por lo menos a Vilma Almendra, que es una mujer también como líder. Yo la conozco como líder porque también pertenece a las dos comunidades NASA y tiene su raíz NASA y su raíz Misak también. Y ella nos hablaba de cómo desde la recuperación de la tierra eh, eh, podemos ver que la mujer siempre fue la que le puso frente a eso, ¿no? O sea, siempre la mujer fue la que cogió la pala también y se puso enfrente de esa recuperación. Y aquí, por lo menos en la comunidad Misago, las comunidades indígenas de aquí que han estado muy cerca, la forma de recuperar el territorio fue a través de las siembras. Y siempre se tumbaron los cercos de los hacendados, de los terratenientes, entraban a esos lugares y entraban a picar, entraban con sus palas y entraban a sembrar. Entonces Vilma siempre acentúa en que eran las mujeres las que estaban al frente de esa recuperación de la tierra y eran las que sembraban y que gracias a ese momento importante para la comunidad de la recuperación del territorio, la mujer no solo estaba recuperando la tierra para sembrarla, sino que estaba recuperando un espacio importantísimo que es el espacio de la asamblea, el espacio a la escucha, el espacio de la participación social, política de la mujer. Entonces, es en ese momento en cuando ya la mujer empieza a tener esa participación. Por eso me parecía tan importante como hacer todo ese trayecto desde la recuperación, desde la llegada de la colonia, la parte espiritual y llegar a este punto donde yo puedo conectar esas búsquedas que ha tenido la mujer Misak y para permitirnos pensar nuevamente en dónde está nuestra participación, ¿no? Que es necesario que recordemos todo ese proceso de lucha que ha tenido la comunidad y que han tenido las mujeres para tener su voz y que pues lastimosamente a pesar del tiempo y todo lo que ha llegado pues ha influenciado en que otra vez vuelva a haber un silencio y por eso esa necesidad de recordar que la colonia nos ha dejado marcados, ha marcado pues de alguna manera los cuerpos, la memoria, la historia. Y, y es necesario recordar cuál es como nuestro deber como mujeres indígenas. Si es solamente ese conocimiento que se le ofrece a otra persona y que es un espacio donde la mujer debe estar sumisa, callada, y no participar, sino que al contrario, debemos recordar que nuestra cosmogonía, nuestra cosmovisión, en esos espacios, la mujer es uno de los pilares importantes. Esto es una imagen de los niños del colegio que queda aquí en la comunidad. Son niños que siguen en momentos de clase o como momentos culturales del colegio, los niños se disfrazan e intentan recrear estas máscaras de la señorita, por ejemplo, porque pues lo que les decía, esas máscaras son muy viejas, muy antiguas, no se sabe exactamente en qué momento llegaron y pues ya no se consiguen tampoco. Entonces lo que hacen los niños es como recrearlas con papel o con arcilla, bueno, con los elementos que encuentran para poder disfrazarse de mojiganga. Digamos que algo que se debe comentar ahí también creo que es
es que poder como conservar este ritual, o bueno, recordar por qué se hace, por qué es importante para nuestra comunidad, es algo que se debe seguir haciendo y que así como empezó este baile como una forma de reinterpretarlo, una forma de apropiación de ese encuentro, de esa forma de burla, y que ahora la comunidad es dueña de esa reinterpretación, pues creo que es la manera en cómo deberíamos seguirlo haciendo, ¿no? Y por lo menos lo hemos visto con lo que ha venido pasando, ¿no? Con la tumbada de las estatuas, que también han sido cosas que se han ido gestando dentro del territorio Mixá, que se han ido pensando desde hace mucho tiempo. Cómo derrimbar estos símbolos de dominación, estos símbolos de colonia? Porque necesitamos ahora nosotros contar nuestra propia historia, necesitamos abrirnos paso a que se escuche nuestra voz, porque muchas cosas que se han escrito, que se han dicho, por ejemplo, las imágenes que les mostraba ahora, que también hace parte de un registro fotográfico, pero de una persona externa al territorio, ¿cierto? Siempre han sido personas diferentes a la gente del territorio que ha contado esta historia y que hasta el momento otra vez estamos reviviendo y estamos revitalizando todo esto para que tengamos una voz propia. Y la mojiganga, pues creo que para mí ha sido un elemento bastante importante, pues porque recoge muchos aspectos, como les contaba, desde la colonia, desde la descolonización, porque creo que una forma de descolonizar ese pensamiento y esa práctica desde los españoles, pues ya se ve reflejada en este baile y pues también da cuenta lastimosamente de la desigualdad entre hombre y mujer dentro del territorio y que no solamente se ve en ese baile, sino que ya pues lo hemos vivido con mujeres dentro del hogar. Entonces la invitación ha sido como artista pues a reflexionar sobre estos encuentros históricos y de todos esos conceptos que se empiezan a desplegar de este ritual, de este baile tan particular. Entonces, Una pequeña pregunta que me transmiten desde el Facebook y es, ¿cuál consideras que es el rol o el papel de los museos en este proceso de colonizar la historia? De alguna manera, no sé si piensas que hay como una deuda histórica en la representación de algunos de nuestros pueblos. ¿Cuál es el papel de los museos? Pues siento que son espacios que nosotros debemos ganarnos y que son espacios de visibilización. Sí, nosotros llevamos muchos años en ese proceso de reconocernos, de autorreconocernos, de decir que pertenecemos a este territorio, que hemos nacido aquí, que somos de aquí y que todavía seguimos en ese proceso, pero también es necesario llevarlo a otros espacios. Necesitamos poner estos cuestionamientos que nosotros tenemos internamente frente a otras comunidades, frente a otras personas y también hacer visible estos procesos. Casi mucha gente no los conoce y mucha gente cree que nosotros no hemos olvidado o que simplemente existimos, pero nosotros habitamos este territorio y vivimos y habitamos en constante contacto con otras comunidades y creo que es necesario ahí crear puentes de diálogo, de discusión, de creación, ¿cierto? Entonces creo que los museos son bastante importantes por esa razón, no solamente como una cosa de, pues mucha gente lo ve como algo decorativo, como de ponerlo y exhibirlo ahí con una linda lucecita, pero realmente lo que la imagen transmite es eso, ¿no? Un punto de discusión, de crítica, en la que se invita a la otra persona a que conversemos. Juliet, si me permites, yo voy a hacer un adelanto de lo que se viene en este laboratorio de creación y para los que nos están escuchando en este momento y también para todos nuestros públicos que consultan la programación cultural de los museos del Banco de la República. El laboratorio de Juliet tiene 4 sesiones. Esta es la primera sesión de este laboratorio, un acercamiento desde las experiencias de Juliet como miembro de la comunidad MISAC y
desde todo su conocimiento y su práctica artística. Y posteriormente vamos a desarrollar, perdón con el atrevimiento de Juliet, vamos a desarrollar unas máscaras de este baile de las mojigangas y vamos a interpretar un baile de las mojigangas aquí en nuestros museos. Entonces, vuelvo y como lo decía al inicio de esta primera sesión del laboratorio de creación, invitamos a nuestros públicos a que se inscriban a este laboratorio. Y pues bueno, Juliet, yo creo que ya el tiempo se nos está acabando. Me agradecerte muchísimo, Juliet, por este espacio. Agradecerles también a las personas que nos están viendo. Vamos a seguir reflexionando sobre este papel de colonizar, cómo los museos están dialogando en este proceso de decolonizar las instituciones museísticas, cómo también se reinterpretan roles que tradicionalmente se habían ejercido en estas instituciones. Vamos a hablar sobre la obra de Juliet y sobre todo a compartir con todos nuestros públicos este baile de las mojigangas. Muchas gracias, Juliet, por tu presencia, por aceptar nuestra invitación. Desde la sección de servicios al público de los museos del Banco de la República, pues ha sido un placer contar con ustedes. Y pues, Juliet, el espacio es tuyo para que te despidas del público. Y bueno, gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las personas pues, que se han interesado por este encuentro. Los invito nuevamente a que nos encontremos en nuestra segunda sesión y pues va a ser muy chévere compartir con ustedes de una manera presencial en la ciudad de Bogotá. Entonces también quedo ansiosa de continuar con el taller y ya nos estaremos viendo por ahí. Muchísimas gracias. Contamos las horas para tenerte aquí en Bogotá, para tenerte en nuestros museos y para que puedas compartir con nuestros públicos. Es una oportunidad única para poder dialogar contigo y no solo dialogar, sino también hacer, que es lo que nos interesa en estos laboratorios de creación. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, adiós, bonita tarde.